Muy buenas tardes con todos los alumnos del Colegio Renovación. El día de hoy vamos a aprender un nuevo tema de la historia, ¿verdad? Así que quiero que pongan mucha atención, ¿verdad? A cada palabra que diga, ¿verdad? A cada expresión que haga, porque va a valer de mucho, ¿sí? Va a valer de mucho. Así que empezamos y vamos a compartir pantalla, ¿ya? Compartimos pantalla, ya está. El día de hoy vamos a tratar el tema de la antropogénesis, ¿verdad? Antropogénesis, profesor, ¿y qué significa antropogénesis? Vamos a dividir la palabra. Profe, ¿cómo así? Dividir, no me gusta dividir, profesor, ni multiplicar. No hablamos de matemática. Vamos a dividir lo que es la palabra en dos. Ejemplo, mira, antropogénesis. Está la palabra génesis y está la palabra antropo. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra génesis? Origen. Inicio. Muy bien, los que van a la iglesia, los que leen, ¿verdad? Eh, la palabra génesis significa origen o principio, ¿verdad? Ya no vamos a escribir en el chat, no escribimos en el chat, ya apagamos el chat, nadie escribe en el chat, ¿ya? Se acabó el chat. Muy bien. Entonces, muy bien para los que dijeron por ahí, significa principio u origen, ¿verdad? Y antropo, ¿alguien sabe qué significa la palabra antropo? Hombre. Muy bien, Belinda, ¿verdad? Hombre. ¿Y cómo aprendiste la palabra antropo, Belinda? Cuéntanos. Es que en el cuaderno está En el cuaderno está. Muy bien. ¿Y cómo está en el cuaderno? como antropología. Antropología, ¿verdad? La antropología, ¿qué significa? Logía significa estudio, antropo significa hombre, estudio del hombre. En este caso decimos antropogénesis. La palabra génesis significa principio, origen, y la palabra antropo significa hombre, el origen del hombre. ¿Se dan cuenta? Mira, ve, abajo está su nombre, origen del hombre. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? Además, profesor, en antropología, usted nos dijo de que antropo significa hombre. Muy bien, muy bien. Entonces, miren, acá tenemos una imagen, ¿verdad? En la cual podemos ver de repente el mundo detrás, ¿verdad? De fondo tenemos el mundo, pero de repente en la sombra vemos unas 6 sombras, ¿verdad? En la cual hay un ser, hay que decirlo así, hay un ser que se encuentra un poco erguido, ¿verdad? Se encuentra un poco erguido, y ni esto es ni erguido, se encuentra jorobado, agachado, ¿verdad? Caminando en dos, pero con las manos hacia abajo. En cambio, más adelante sigue, ¿verdad? En la imagen número 2, ahí aparece un ser, también parece velludo, ¿verdad? Pero un poco más erguido, un poco más parado. Y en la tercera imagen que vemos, vemos también a un ser, pero prácticamente ya está de pie, ya está parado correctamente. Y vemos otro que ya tiene la forma prácticamente, el cráneo de un humano. El que sigue ya, ¿verdad? Tiene ya más la apariencia de un ser humano y el último es el hombre actual. ¿Se dan cuenta? Y el último es el hombre actual. Ya está. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre la evolución del hombre. ¿Estará bien que hablemos con la palabra evolución? ¿Qué opinan ustedes? ¿Estará bien de hablar? ¿Qué podemos Sí, decir? ¿De dónde profesor, se originó el nombre? ¿Alguien me puede decir de dónde se originó el nombre? de los monos. A ver, por ahí dicen de los monos. ¿Quién más? A ¿De ver, ¿quién los más? monos? Ahí, Ana Paula creo que dice de los monos. A ver, otras personas que pueden opinar. ¿De dónde se origina el Los hombre? árboles. De la materia. De la materia, dice por ahí otra persona. A ver, otra respuesta por ahí. De la evolución. De la evolución, pero ¿qué tipo de evolución? ¿De dónde se origina? ¿De dónde nace el hombre? Evolución de los monos. La evolución de los monos, dice. Yo había dicho que ya no está permitido escribir en el chat, ¿verdad? Yo creo que ustedes son alumnos inteligentes y que usan mucho la razón. Entonces, vamos a decirlo por segunda vez. Ya no está permitido el chat. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren, profesor, en realidad, ¿de dónde nace? ¿De dónde se origina el hombre, profesor? Por ahí he escuchado el mono, dice. Es que en realidad nosotros descendemos del mono.
¿Acaso nuestros ancestros se encuentran en los zoológicos atrapados entre las jaulas? No. Em, algunos creen que sí, porque algunos científicos, no sé qué es, pero han sacado que el chimpancé es como nuestro pariente lejano. Muy bien. A ver, Rubio, quiere decir algo, creo. Rubio levantó la mano. A ver, Rubio, te escucho, hijo. Rubio levantó la mano, creo. Bueno, se equivocó de repente. Entonces, miren, la gran pregunta, profesor, si el hombre proviene del mono, vamos y tenemos que ir a sacar a nuestro tatarabuelo que está en el zoológico, que le están dando su banana, ¿verdad? Que entran por ahí de repente los visitantes y le entregan su banana para que coma. ¿Ah? Vamos a esperar unos 10 años más y que crezca ese mono que está en el zoológico, ¿ya? Y hacemos que lo adopte una familia, como un niño o como una persona. ¿Estamos? Vamos a esperar 20 años para que ese mono que está en el zoológico se pueda convertir en ser humano, en hombre. ¿Está bien eso? No, No. ¿Cuántos años han pasado? Y esos monos que están en el zoológico no se han convertido en hombre. Entonces, profesor, entonces he dicho mal, creo que el origen del hombre proviene del mono. No, profesor, yo sigo insistiendo que el origen del hombre está en el mono. ¿Será cierto eso? ¿Qué dice López Villanueva? ¿Qué dice López Villanueva? Puede ser. López Villanueva, puede ser. Miren, hoy vamos a aprender de dónde se origina el mono. ¿Ya? Estefano quiere hablar. A ver, Estefano, te escucho, hijo. La gente se confunde porque el mono y ser humano tienen un ADN parecido, pero no viene son como parientes lejanos, pero como el caso de que la ballena y la jirafa son parientes lejanos, pero pues no vienen de la misma evolución. Muy bien, Estefano. Excelente, hijo. De verdad, excelente. ¿Verdad? Y es verdad lo que dice su compañero. Es verdad. Miren, él ya más o menos ya tiene razón. Que nosotros no provenimos del mono. Téngalo en su mente. ¿Somos familia cercana del mono? Sí. Somos familia cercana del mono. Pero no provenimos del mono. ¿Ya? Pero decimos esto, ¿verdad? Decimos esto por una teoría. Porque la teoría de la que vamos a hablar es la teoría que más validez tiene, ¿verdad? Que más validez le han dado. Por eso vamos a hablar de esa teoría, ¿ya? Entonces, vamos a descubrir el día de hoy de dónde se proviene el hombre. Miren, vamos a ver, y cuando hablamos, ¿verdad? De dónde proviene el hombre, vamos a hablar de tipos. Tipos de cómo se originó el hombre. Ejemplo, el primer tipo, vamos a hablar de la parte creacionista religiosa. Acá hay muchos creyentes. ¿Y por qué no me han dicho, profesor, de dónde proviene el hombre? Profesor, de Adán y Eva. ¿Amén, hermanos, o no? ¿Amén o no? amén. Amén, amén, Bien. amén. Muy bien. Profesor, pareciera que estuviéramos en mi iglesia, profesor. Claro. Pero hoy en día, estamos en el curso de historia. ¿Qué es historia? Ya lo habíamos explicado. ¿Alguien me puede decir qué significa la palabra historia? ¿Qué es historia? ¿Alguien me puede decir? Eh, ¿Social? Las ciencias La sociales. ciencia social que estudia el hombre en un Al hombre en un la- espacio y tiempo determinado. Muy bien, ujú, excelente, excelente. Varios por ahí supieron responder, ¿verdad? La historia es una ciencia social que estudia el hombre en un en un determinado... determinado espacio-tiempo. Excelente, muy bien.
¿Se dan cuenta? La historia es una ciencia social. No puede intervenir Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque es una ciencia. Porque la historia es ciencia. ¿Verdad? Profe, entonces, ¿cuándo vamos a hablar de Dios? Cuando hablemos de religión, ahí vamos a tocar la parte de Dios. ¿Amén? ¿O no? Ahí vamos a hablar de Dios. Y ahí vamos a decir, en religión, en el curso de religión, ¿quién creó al hombre? Ahí vamos a decir que creó Adán, Dios. Dios. Adán y Eva. Dios. ¿Verdad? Dios lo creaba. Dios, no Dios Daniel. creó Adán, bueno, en este caso creó al hombre, ¿verdad? Adán, ¿verdad? Y nuestros ascendentes es Adán y Eva. De ahí provenimos de Adán y Eva, ¿verdad? En religión, pero estamos en historia. La historia es ciencia. Tenemos que comprobar. Yo te pregunto a ti, compruébame, compruébame que nosotros provenimos de Adán y Eva, que desde ahí nos originamos. ¿Alguien me puede comprobar eso? No, no se puede. No. ¿Verdad? Profesor, en la Biblia, acá está, profesor. Yo todos los domingos voy a mi iglesia, profesor. ¿Qué le pasa, profesor? Yo estoy preparado. Mire, ve, Génesis, capítulo 1, ¿verdad? Dice que nosotros provenimos de Adán y Eva. Nos originamos de ahí. Profesor, usted me quiere confundir. No, no, ¿verdad? Queremos ir un poco más allá del conocimiento. Como te dije, compruébame que el hombre se originó de Adán y Eva. Profesor, no lo puedo comprobar. ¿Allá? Eso no es ciencia. Pero yo tengo fe que existió. Los primeros hombres fue Adán y Eva. Tengo fe. Yo también soy creyente, por si acaso. Yo también soy creyente. Pero estamos enseñando el curso de historia. ¿Ya? Y yo digo, según la historia. Cuando yo hablo de estos temas, digo, según la historia. ¿Verdad? Entonces, ejemplo, si yo te puedo preguntar, a ver, compruébame lo que dice, Estefano, lo que dice, activa tu audio, Estefano, hijo, compruébame, ¿por qué tú dices que pertenecemos o somos parte de los monos? ¿Por qué? A ver, Estefano ya lo dijo, quiero que lo vuelva a repetir. ¿Lo vuelvo? Porque vuelvo a decir lo mismo que de antes. ¿Por qué, hijo? Vuelvo a decir lo mismo de antes. Claro, hijo, sí, sí, sí. Porque nuestro ADN es muy parecido a lo de los monos, pero solo somos parientes lejanos y no provenimos de ellos. Excelente, hijo, ¿verdad? Mira lo que Ah, dice Estefano. Dice, y ¿verdad? Que el ADN es sumamente parecido al del ser humano del mono. Se parecen casi idénticos. ¿Se dan cuenta? Eso es comprobar. Eso es ciencia. Eso es investigación. Entonces, tenemos que dirigirnos en la parte de historia, lo que es ciencia. Entonces, vamos a descubrir, ¿verdad? Y los tipos del origen del hombre, es el tipo creacionista, ¿verdad? ¿Y qué decimos? ¿En qué consiste el tipo creacionista? ¿Verdad? En la parte religiosa. ¿Quién creó a Dios? ¿Quién creó el hombre? Lo creó Dios. ¿Amén o no? Amén. Amén. Muy bien, hermano. Amén. Amén, hermano. Amén. Ya está. Entonces, mira, eso no lo vamos a hablar el día de hoy. ¿Por qué, profesor? Porque estamos hablando de historia y ciencia. Cuando hablemos de religión, cuando yo les enseñe religión o su profesor de religión les enseñe, ahí hablarán de la creación en 7 días, ¿verdad? Del Génesis y etc. Descartamos el tipo creacionista. Pero sí existe, ¿ah? Tipo Profesor, creacionista de origen del hombre sí existe. Pero hoy no lo vamos a hablar de eso. Y mucho menos en historia. Vamos con el profesor, siguiente. Dime, profesor, dos preguntas. dime, hija, dime. Si la teoría creacionista es una teoría de historia, ¿por qué no? Solo por ser religioso no es necesario decirla. ¿Cómo hijo? ¿Cómo? De nuevo, no te escuché bien, no te escuché bien. O sea, la teoría creacionista es ¿Ya? del curso de religión, pero solo por ser del curso de religión no hay que hablar sobre ella. Ah, muy bien, ya, excelente respuesta, excelente pregunta, ¿verdad, profesor? O sea que no podemos hablar de la creación de la parte religiosa en otros cursos
sí se puede hablar, ¿verdad? Pero cuando yo les digo sobre el tema, cuando hablemos de la evolución del hombre, no vamos a tocar a Dios de repente. Lo vamos a dejar a un ladito, por un momento. Porque vamos a explicar según la historia. Vamos a explicar según la historia. ¿Estamos? ¿Sí? Eso. De repente, hasta en matemática podemos hablar, sí, en matemática podemos hablar de Dios. Ahorita estamos hablando, ya estamos mencionando creo como 6, 8 veces la palabra Dios. Y estamos hablando de la parte religiosa. ¿Se dan cuenta? O sea, no es que no podamos, sino que según el tema, no podemos referirnos o argumentarnos o basarnos en la creación religiosa. No. ¿Sí? A eso me refiero. Entonces, la parte creacionista, la teoría creacionista, según el origen del hombre, no, descartado. No vamos a hablar de eso hoy día. ¿Ya? Profesor, hay otro tipo de origen del hombre. Está la panspermia. ¿En qué consiste la panspermia, profesor? Nunca he escuchado eso. La panspermia nos dice que el origen del hombre, valga la redundancia, se ha originado de la parte extraterrestre. Extraterrestre, terrestre, extra, fuera del planeta. Que el origen del hombre proviene fuera del planeta. Vida extraterrestre. ¡Wow, profesor! Acá falta el fondo, ¿verdad? Ese fondo de OVNI. Pero bueno, ya no hay los efectos, el 10 se ha ido, bueno, ¿ya? Pero bueno. Entonces, la panspermia habla que el origen del hombre, valga la redundancia, se ha originado en la vida extraterrestre. Fuera, que fuera del planeta llegó de repente un platillo volador, imaginemos así, o una roca, y en esa roca estaba sentado un pequeño hombrecito, que fue multiplicándose así sucesivamente. Vida extraterrestre. ¿Será cierto lo que usted dice, profesor? Tal vez sí, tal vez no, pero es una teoría, Al igual que la teoría creacionista, es otra teoría, un tipo panspermia. ¿En qué consiste la vida? Que el origen de la vida se encuentra en la parte extraterrestre. Tampoco vamos a hablar de ahí. ¿Ya? Profesor. Y la última es el tipo evolutiva. ¿En qué consiste, profesor, el tipo evolutiva? Fácil, ¿verdad? Fácil. Vamos a hablar ahí recién de la evolución del hombre. Ahí sí vamos a hablar sobre lo que queremos y hemos colocado esta imagen, ¿verdad? El tipo. Y vamos a conocer un poquito a detalle. Ejemplo, miren. Vamos a hablar, punto número 2, dice evolutiva, ¿verdad? La teoría evolutiva. ¿Cuál es el antecedente de la teoría evolutiva? Va a ser llamado el transformismo, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿En qué consiste, profesor, el transformismo? El transformismo es una teoría la cual va a ser autor el señor Batista Lamar. Joseph Bautista Lamar, así se llama. Acá está su apellido, ¿ve? Acá aparece su apellido, Lamar, ¿verdad? Entonces, Lamar va a crear una teoría llamada la teoría de transformismo. ¿Y en qué se basa esa teoría, profesor? No lo entiendo. Se basa en la ley del uso y desuso de órganos. ¿Cómo así? No entiendo. A ver, de nuevo, profesor, de nuevo. Muy bien. Escucha. Lamar va a crear una teoría sobre la teoría llamada la teoría del transformismo. Esta teoría, ¿en qué consiste? En la ley del uso y desuso de órganos. ¿Cómo así esta teoría, profesor? La ley consiste en que se va a usar y no se van a usar órganos en un ser vivo. Ya, lo voy entendiendo. ¿Ya? Ejemplo, profesor, para entenderlo mejor. Un ejemplo son las jirafas. Lamar decía, ¿verdad? Que la jirafa, cada vez que quería comer, ¿qué hacía? La jirafa, cada vez que quería comer, agarraba, levantaba su cuello y comenzaba a comer, ¿verdad? Comenzaba a comer el árbol, la parte alta de los árboles, los copos de los árboles. La parte alta del árbol lo comenzaba a comer. Ya no tenía hambre, bajaba el cuello. Tenía hambre, levantaba su cuello. Comía. Ya no tenía hambre, bajaba su cuello. Tenía hambre, levantaba su cuello. Masticaba, iba bajando. Acababa de comer, quería seguir comiendo, levantaba su mano. Etc. ¿Y qué decía Lamar? Lamar dice que ahí la jirafa está utilizando su cuello. Está utilizando su cuerpo. Sube, baja.
Está en constante, ¿verdad? Movimiento su cuello. ¿Cómo así, profesor? ¿Cómo así? No entiendo. Ah, ya. Vamos a mencionar, ¿verdad? Que Lamarck dice que cada vez que el ser vivo utilice más el órgano, ese órgano va a crecer. La jirafa utilizaba bastante su cuello para poder comer, ¿verdad? Lo bajaba, lo subía, lo bajaba, lo subía. Y es por eso que su cuello creció demasiado. Es por eso que su cuello creció demasiado. Y ahí está la ley de Lamarck, con su teoría, el transformismo, que se basa en la ley del uso y desuso de órganos. En cambio, la cola de la jirafa es una cola pequeña. ¿Por qué? Porque no lo utilizaba mucho. Como ejemplo, su cuello. Por eso es que su cola se quedó pequeña. Desuso de órganos. No utilizó su cola, se quedó pequeña. Usó su cuello muchas veces. Su cuello creció. Yo pregunto, ¿será verdad o mentira esa, esa teoría? ¿Será verdad o mentira? ¿Qué opinan? Nadie, ¿verdad? Por ahí se quedan unos pensativos, profesor, pero yo sí he visto que la jirafa tiene su cuello largo, que se levanta para comer, levanta su cuello para... Uf, no sé qué decirle, profesor. A ver, ¿quién es el valiente? Profesor, sí, yo sí creo en esa teoría. No, profesor, yo sí creo, profesor, yo no creo. A ver, ¿quién es el valiente? ¿Nadie? Yo digo que no. Ya, mira, Belinda, una alumna prácticamente dice, una mujer dice que no. La primera valiente. Muy bien, Belinda. A ver, ¿quién más? ¿Quién por ahí se anima? Profesor, yo sí creo, yo no creo, profesor. A ver, Es falsa. es falsa, dice. Hijo, ¿cómo así? Por Yo, favor. Hijo, te estás refiriendo a la pregunta que hice, ¿verdad, hijo? sí, Ay, ay, ay. pero no es tan falso porque en algunas cosas tiene sentido. Ya. Es falsa, pero a la vez no es tan falsa porque en una cosa sí tiene sentido. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Es verdad. Dice. Villanueva dice es verdad. ¿Por qué crees que es verdad, Villanueva? Cuéntanos. Porque nosotros también utilizamos las piernas y crecemos. Muy bien, ya miren, ahí ella está utilizando la ley del uso y desuso de órganos de la mar. Yo te digo, y te pongo el ejemplo, ¿verdad? De repente voy a levantar esto y voy a sacar un plumón, ¿verdad? Levanto, es una pizarra, por si acaso lo que está detrás, ¿verdad? Es una pizarra. Y yo soy docente, te comento, los que no saben, ¿ya? Soy profesor, ¿ya? Y yo prácticamente trabajo mañana y tarde, y algunas veces en las noches, ¿verdad? Trabajo. Y estoy todas las mañanas y todas las tardes escribiendo en la pizarra. Todas las mañanas y todas las tardes mi mano está en movimiento, porque estoy escribiendo letras. ¿Acaso mi mano ha crecido? ¿Acaso mi mano ha crecido más que mis piernas? No. Profesor, ¿será verdad o mentira la, la teoría de la... Mentira, Mentira. ¿Verdad? mentira. Muy bien. Me alegra que hayan razonado. De poquito a poquito, pero han razonado. La teoría, como dijo su compañero Estefano, ¿verdad? Es falsa, pero en algunas cosas tiene razón. Sí, pero es parte de ese animal, es parte del elefante. Del elefante, de la jirafa. En este caso, el elefante tiene unas orejotas. ¿Qué? ¿Acaso el elefante utiliza bastante las orejas? No. Solo que su naturaleza es así. ¿Verdad? Que su genética del elefante es así, tener unas orejotas.
¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, hoy hemos descartado que la teoría de la mar no es válida, ¿verdad? Que de repente se equivocó, pero ya es un antecedente. Mira, ¿te das cuenta? Acá dice la palabra correcta, antecedente. Es un antecedente de lo que más adelante sí va a ser verdadero, o de repente no, o lo más acertado. Entonces, mira, un dato importante para rellenar por ahí de repente es que podemos decir que la teoría de la mar, ¿verdad? Se llevó a cabo en el siglo XIX. En el siglo XIX. Hace poco, estamos en el siglo XXI. 20, 19. ¿Verdad? Profesor, yo no lo conozco, te lo presento, mira, ve, acá sale. Está en la pantalla. Él es Joseph Baptiste Lamarck. Él es, ¿verdad? Él fue el creador de la teoría del transformismo basándose en la ley del uso y desuso de órganos, ¿verdad? En la ley del uso y desuso de órganos. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, vamos a continuar, vamos a continuar. ¿Y qué más? Yo te puedo preguntar en el examen, ¿cuál es el antecedente, verdad? El antecedente es el transformismo, ya que se basa en la ley del uso y desuso de órganos. ¿Quién fue el autor del transformismo? El autor fue Lamarck. ¿Cuándo se dio a conocer esta teoría o, o esta ley del transformismo? En el siglo XIX. Ahí hay como 4 preguntas, por si acaso. ¿Ah? Muy bien, vamos a continuar. ¿Qué dice? Mira, ahora vamos a hablar del evolucionismo. Profesor, evolucionismo. Profesor, Dime, hijita. disculpe. Muy bien, no te preocupes. Ya está. Vamos a hablar del evolucionismo. Eh, ¿Quién es el autor profesor, del evolucionismo? El autor del evolucionismo va a ser Charles Robert Darwin. ¿Cómo así, profesor? Claro, él va a crear la teoría del evolucionismo. ¿Y en qué se basa esa teoría del evolucionismo, profesor? Ah, muy bien. Se va a basar en 2 principios. En el principio de selección natural y en el principio de adaptación. ¿Cómo así, profesor? Selección natural, sí. Charles Robert Darwin habla, ¿verdad?, de la naturaleza, ¿verdad? Elizabeth Carranza es de esta clase. Elizabeth Carranza profesor, es de esta clase. Creo que es mamá de un alumno. No sé. Mamá, De pronto profesor, con el nombre de voy a alguien. agregarlo y le voy a preguntar si es de esta clase. ¿Alguien está hablando por ahí? Creo que escucho una voz pequeña. profesor, yo. Hijita, dime, ¿qué pasó? Es que hace rato se me fue el internet y Ya, no escuché lo que lo que dijo. ya, interesante. No te preocupes, hijita. Ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. A ver, ¿quién entró por ahí? Elizabeth Carranza. Hijo, hija, ¿estás ahí? Creo que esa es la mamá de Francis. O bueno, creo A que ver, Francis, activa tu audio, hijo. Si no, te vamos a retirar de la clase. sí, es Francis. Y es Francis. Muy bien. Muy bien, hijo. Ya está. Entonces vamos a continuar con la clase. Ya vamos a continuar con la clase. Estábamos explicando, ¿verdad? Que Charles Darwin va a tener 2 principios, el principio de selección natural y el principio de adaptación. ¿Cómo así? ¿En qué consiste, profesor? Selección natural. Él dice que la naturaleza va a decidir quién vive y quién no. Escucha bien lo que digo. Charles Darwin dice que la naturaleza va a elegir quién vive y quién no. ¿Cómo así, profesor? ¿Y por qué la naturaleza? ¿Que acaso la naturaleza lo va a matar? Ey, ¿te acuerdas que en el tema anterior hablamos sobre el Pleistoceno y el Holoceno? Que en el Pleistoceno habían animales como el mamut, como los dientes de sable, como el oso perezoso, y que de repente esta era del hielo se va a acabar la era del hielo y va a empezar la etapa del periodo geológico del Holoceno. ¿Se dan cuenta? Acaba el Pleistoceno con el hielo, se acaba el hielo del Pleistoceno y va a empezar el Holoceno, plantas, tierra. Y va a haber un gran cambio. Va a haber un gran cambio. Y la naturaleza va a elegir quién vive y quién no.
La naturaleza va a decidir. ¿Y qué pasó? ¿El mamut continuó viviendo? El mamut no. Profesor, los dientes de sable, Diego, de la película, ¿sobrevivió? Cuéntenos. No. Profesor, ese dibujo animado que era recontra Aragán, perezoso. Sí, el oso perezoso. ¿Logró sobrevivir, profesor? Sí. Él logró sobrevivir, ¿verdad? Fue el único de los 3 animales que logró sobrevivir hasta en la actualidad. Hasta hoy en día, los osos perezosos existen, ¿verdad? Existen. Ya está. Vamos a esperar un ratito. Muy bien, ya está. Lo que pasa por ahí está pasando un vendedor y hacía mucha bulla, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Por ahí hay que concentrarnos. ¿Ya? Entonces, mira, Charles Darwin, ¿verdad? Dice que la naturaleza va a elegir, a decidir quién vive y quién no. Lo que pasó con el Pleistoceno y el Holoceno. Al final, ya no continuó Mamut. Ya no continuó el diente de sable. ¿Quién continuó? El oso perezoso. ¿Verdad? Eh, entonces, el primer principio, ¿verdad? Sí es válido. Y el segundo principio, el principio de la adaptación. ¿Cómo así, profesor? ¿En qué consiste? Claro, la naturaleza va a elegir quién vive y quién no, pero el siguiente principio es el principio de adaptación. Ese ser vivo que supuestamente está sobreviviendo va a tener que adaptarse al nuevo clima. Va a tener que adaptarse a esta nueva naturaleza. Entonces, Charles Darwin dice que la evolución depende de qué? De la selección, la selección natural y de la adaptación. La naturaleza elige quién vive y quién no, ¿verdad? Y que más adelante este ser vivo va a tener que defenderse, en pocas palabras, adaptarse a este medio ambiente o al ambiente. Profesor, profesor, Hola, dime. ¿me puedo esperar unos 5 minutos? ¿Te puedes quedar? Sí. ¿Cómo te puedes quedar? No entiendo. Al final de la clase te puedes quedar 5 minutos. No, ahorita. Ah, sí, 5 minutos. Anda, Nikita, anda. Va siguiendo, ¿ya? Anda. Me lo saludas, ¿ya? Ya está. Ya, tiene que irse porque es indispensable, pues. Ya. A ver, muy bien. Entonces, miren, vamos ahorita a comprobar. ¿Será verdad eso o no? ¿Ustedes qué opinan? ¿La teoría de Charles Darwin es cierto sobre la selección natural y la adaptación? Sí, Que la, profesor. que la naturaleza elige, y lo hemos comprobado, ¿verdad? A través del dibujo de la Sí. era del cielo, ¿verdad? Con la extinción del mamut, con la extinción de los dientes de sable. Y el único que sobrevivió fue el oso perezoso. Temblando, ¿verdad? Temblando. Y cuando salió el sol, comenzó a sentir mucho calor, pero se adaptó. Se adaptó. Y aunque no lo crean, esta información que les estoy dando vino en el examen de admisión del año pasado, 2019. ¿Cuáles son los principios de Charles Darwin? Los principios de la evolución del hombre. Selección natural y adaptación. Los que tengan hermanos mayores que están en la UNET postulando, busquen la pregunta. Busquen la pregunta y ahí va a venir. Y ahí va a venir. Entonces, vamos a hablar del evolucionismo. En eso nos vamos a basar. ¿Ya? En la teoría de Charles Darwin. Yo te puedo preguntar, ¿cómo se llama el autor de la teoría del evolucionismo? Charles Robert Darwin. O Charles Darwin. ¿Cómo también es llamada la teoría del evolucionismo? Como el darwinismo.
Si no lo encuentran en el examen como el evolucionismo, lo van a encontrar como darwinismo. Y eso anótenlo. Anótenlo. Porque acá en la cabeza se van a olvidar. Una vez que tú lo escribas, lo estás aprendiendo doble vez. Así como dicen en la iglesia, ¿verdad? El que canta, ora 2 veces. ¿Se da cuenta? El que escribe, estudia 2 veces. ¿Estamos? Entonces, anótalo por ahí, que el evolucionismo es igual que el darwinismo. ¿Ya? Cuando hablamos de evolucionismo, hablamos de darwinismo. ¿Ya? Hablamos de darwinismo. Ya está. Entonces, vamos a hablar ahora de una teoría en la actualidad. En la actualidad hay una teoría llamada la teoría sintética o la teoría neodarwinismo. Neodarwinismo. ¿Te das cuenta? ¿Por qué digo neodarwinismo? Porque la anterior también va a ser llamada la teoría evolucionismo o darwinismo. Ahorita, en la actualidad, hay una teoría sintética o neodarwinismo. Neodarwinismo es como decir nuevo darwinismo. Más, ¿verdad? Neodarwinismo es decir como más que la anterior. Porque el darwinismo es igual que la teoría evolucionista, ¿verdad? Pero también podría ser nuevo darwinismo. Claro, neo significa nuevo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si te das cuenta, también la teoría sintética, la teoría neodarwinismo va a tener 2 principios. El principio de la mutación genética y de la deriva genética. Hoy en día, aunque no lo crean, hablamos mucho de la genética. Demasiado. Se ha visto que han querido clonar animales de diferentes razas, de diferentes tipos, con otro tipo de animal. Y crear un nuevo animal, imagínense. ¿Verdad? Entonces, se está viendo la genética, de la mutación genética, ¿verdad? Y hoy en día se están haciendo muchos eh, proyectos o, ¿cómo decirlo, verdad? Pero los animales se mueren cuando hacen eso. Claro, están probando, están haciendo muchas pruebas de querer mutar, pero eso no está permitido, no está permitido. Pero ahí está una nueva teoría sintética o neodarwinismo, ¿verdad? ¿Cómo se puede originar? Hasta pueden crear de repente un hombre, de repente, tan solo creando genes, ¿verdad? Uniendo genes, etc. Crean un hombre, imagínense. Pobres animales que sufren mucho. Hombres o animales también. Muy bien. Ya está. Y ahora vamos a hablar del ser más antiguo. Del ser más antiguo. Y más que ser, vamos a decir que fue la especie más antigua. Profesor, pero él parece un mono, claro. Pero vamos a recalcar esto. ¿Ya? Vamos a recalcar. Lo que dijo su compañero Estefano es totalmente cierto. El hombre, el hombre, el hombre no proviene de los monos. El hombre, miren, vamos a decir que es parte de la familia de los monos. Nosotros somos familia de los monos. ¿Y cómo se llama esa familia, profesor? Esa familia se llama los primates. Los primates, anótalo por ahí, primates. Pertenecemos a la familia de los primates. ¿Ah? Pertenecemos a la familia de los primates. ¿Cómo así, profesor, los primates? Sí, ¿verdad? Es que no. Y aunque no lo crean, vamos a ver eso nomás. Miren, vamos en la pantalla, ¿ya? Vamos a imaginar que son 2 ramas. Y acá está la rama más gruesa. Esta es la rama más gruesa. La rama más gruesa, una rama y otra rama. Acá está la línea de los monos. Acá está la línea de los humanos. Línea de los monos, línea de los humanos. Pero acá está el origen de los dos. Acá está el origen de los dos. Y esto están encontrando. Esto, acá, el centro, están encontrando. ¿En qué momento? El hombre se desprendió del mono. ¿Verdad? ¿En qué momento se separaron? Eso están buscando. Y eso se llama el eslabón perdido. El eslabón perdido. ¿Eslabón? Eslabón. Eslabón. Bon. Eslabón. ¿Verdad? Profesor, ¿y qué es un eslabón? El eslabón es lo que hay en las cadenas, ¿verdad? Hay un círculo con otro círculo, es un eslabón. Y va otro círculo, otro, ¿verdad?
ese es un eslabón. La unión con otro, ¿verdad? La unión con otro. ¿En dónde está la unión entre el mono y el hombre? Muchos historiadores están buscando ello. Demasiados. Busque, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero nadie logra encontrarlo hasta hoy en día. Y vamos a mostrar muchos científicos, Entonces, historiadores, arqueólogos, profesor, ¿verdad? Que han eso de, buscado y no lo han encontrado. Dime, Linares. eso de lo del eslabón es un dato adicional. Más que dato, es una forma de decir, ¿verdad? Es una forma de decir en dónde se encuentra el eslabón perdido. Así lo llaman, el eslabón perdido, ¿verdad? Ya está. Muy bien. Entonces, miren, eh, vamos a empezar, ¿verdad? Con una especie que se llama, la especie se llama el Australopithecus, ¿verdad? El Australopithecus. ¿En qué consiste el Australopithecus? Primero, ¿qué es la palabra Australopithecus? Vamos a dividir la palabra. Dividimos. Tenemos la palabra Pithecus y tenemos la palabra Australo. Pithecus, ¿qué significa la palabra Pithecus? Pithecus significa mono y Australo significa sur. ¿Ya? Entonces, espero que nunca te olvides, Australo significa sur y Pithecus significa mono. Mono del sur. ¿Qué características importantes podemos decir de esta especie que ustedes pueden ver en la pantalla? Fácil. Vamos a decir, ¿verdad? Que se parece más al mono que al hombre. ¿Sí? ¿Es cierto? ¿Qué más? Que este ser, ¿verdad? Va a aparecer entre el fin del terciario e inicio del cuaternario, ¿verdad? En ese transcurso aparece el Australopithecus. ¿Qué otra característica, profesor? Otra característica es que tenía abundante vello. Era sumamente lleno de vellos, ¿verdad? Su cuerpo era todo cubierto de pelitos. Abundante vellosidad corporal. Profesor, yo a usted no le creo, ¿verdad, profesor? Yo pienso que usted no está mintiendo. ¿Por qué, hijo? ¿Por qué? ¿Por qué piensa así? Te voy a enseñar las evidencias. Te voy a enseñar las pruebas para que creas en mí. Mira, ve. Las primeras evidencias del Australopithecus fueron las pisadas de la Etoli. Las pisadas de la Etoli. Profesor, ¿en qué consisten las pisadas de la Etoli? ¿Ah? Cuando... Se produjo un error. Vuelve a intentarlo. Sí, es mi Google. Discúlpame, Google, pero yo estoy hablando según la historia. Por favor, no me interrumpas, ¿sí? Listo. Ya está. Así es un poco metida ella, así. Muy bien. Es la asistente de Google, ¿ya? Muy bien, entonces, mira, una de las evidencias del Australopithecus van a ser las pisadas de la Etoli. ¿Cómo así, profesor? Hablamos de pisadas. Tan solo pisadas. Pero dice la Etoli, claro, porque ocurrió en la Etoli. Profesor, ¿dónde queda la Etoli? La Etoli queda en Tanzania. Mira, acá está, en Tanzania, África. ¿Verdad? Yo te puedo preguntar, ¿en dónde se ubican las pisadas de la Etoli? En Francia, en Tanzania, África, profesor. Muy bien. ¿Y en qué consiste? ¿Y de quiénes fueron esas pisadas, profesor? Ah, la historia comenta que hubo una gran erupción volcánica. Que esta gran erupción volcánica estalló, ¿verdad? Y comenzó a expulsar mucha lava. Y la lava comenzaba a caer, a caer, a caer. Y que de repente por ahí hubo una familia, un hombre y una mujer, eran esposos y a la vez tenían un niño. Y que comenzaban ¿a huir de qué? De este volcán que estaba erupcionando. Pero la lava era muy fuerte, la lava era muy rápida, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Ellos comenzaron ¿qué? A huir y en el momento que iban huyendo, ¿verdad? De la erupción volcánica, tenían que caminar, seguir caminando, pisar lava. Ellos pisaron lava. Y ahí, ¿verdad? Se quedó impregnado las pisadas de la Etoli. Se quedaron impregnadas las pisadas de dos personas, un hombre y una mujer. Profesor, pero Pero ¿no usted, les dolió sus pies? profesor, ¿y usted cómo sabe? Usted nos dice que ha sido un hombre y una mujer y un niño. ¿Y por qué tan solo aparecen las pisadas del esposo y la esposa? ¿Y por qué no del niño? Es que el niño lo tenían cargado. ¿Y quién lo tenía cargado? Lo tenía la mamá. La mamá tenía cargado al niño. Profesor, ¿y cómo saben
que la mamá lo cargaba al niño? Porque en las pisadas, la profundidad de las pisadas, el tamaño del pie, data de una mujer, ¿verdad? Data de una mujer. Y el tamaño del pie, ¿verdad? Lo calculan con la estatura. Y ven que esa estatura no tiene el peso correspondiente. Entonces, es probable que haya tenido cargado a un niño. Y es la verdad. Normalmente hoy en día, los que más se preocupan, ¿quiénes son, las mamás o los papás? A ver, ¿quién me responde? ¿Qué dice Mafer? Los mamás. Mamá. Mafer, ¿qué dice? Mamás. Mafer, ¿qué Mamás. dice Mafer? Quiero escuchar Mafer. Más mamás. Mamás. ¿Qué dice Mafer? ¿Quién se preocupa más, Mafer? ¿La mamá o el papá? Las mamás. Los dos. Profesor, no puedo decir nada porque mi papá también está acá escuchando, profesor. No se va a sentir mal, profesor. Los dos, ¿ya? Los dos, prohibida nomás los dos. Muy bien, ya está. Profesor, Todo el mundo ha dicho mamá, pero... una pregunta. Dime, No, dime. dos preguntas, dos preguntas. Dos preguntas. A ver, ¿No les dolieran sus pies pisar lava? claro, ¿verdad? Pero esta lava ya era combinado con barro. Esta lava ya era combinado con tierra. Quiere decir que ya no era caliente, caliente, ¿verdad? Ah, ya, pero ¿y qué pasó con ellos? Ellos continuaban huyendo, pero quedaron ahí impregnados sus huellas, las huellas de la Etolo, O ¿verdad? sea, no murieron. Claro, tantos años que han pasado, mira, ve, y ustedes pueden ver en la pantalla, ahí están las pisadas del Atole. Ahí están las pisadas del Atole. ¿Sí se dan cuenta o no? Ahí están. Muy bien. Entonces, después de ver estas imágenes, les comentaba, ¿verdad? Que las pisadas del Atoli, ¿verdad? Las pisadas del Atoli, entonces consiste en una pareja de esposos que estaban huyendo de una erupción volcánica que lamentablemente tuvieron que pisar un poco de lava y se quedaron impregnados ahí, ¿verdad? Las huellas fosilizadas, ¿verdad? En la cual pues no se han encontrado ningún resto óseo. Mira, la primera evidencia del Australopithecus, de las pisadas del Atoli, no se han encontrado ningún resto óseo. ¿Qué significa eso? Ningún resto óseo, ningún hueso, ni huesillo, nada. Tan solo que son las evidencias, son huellas fosilizadas. Fue una pregunta de examen de admisión. ¿En las pisadas del Atoli se han encontrado restos óseos? No, no hay restos óseos, tan solo son pisadas del Atoli. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? Profesor, ¿y quién logró encontrar estas huellas? El estudioso que logró encontrar estas huellas se llama Mary Leakey. ¿Ya? Mary Leakey o Mary Leakey, como te guste. En el año de 1977. ¿Sí? Hace 3.000,7 millones de años. El cráneo de esta supuestamente evidencia, ¿verdad? De estas personas era aproximadamente de 400 centímetros cúbicos. Era una cosacha, era una cosa pequeña, ¿verdad? Así, pequeñísima, ¿verdad? Pequeñísima. Era el tamaño de su cráneo. Y más que cráneo, su cerebro, ¿verdad? Su cerebro, su cráneo más o menos, ahí habrá sido, ¿verdad? Ya está. Profe, ¿y cómo se llama el volcán donde erupcionó? El volcán se llama, acá está, mira, Sadima. Sadima. ¿Ya? Sadima. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Y tenemos otra evidencia de el Australopithecus. ¿Cómo se llama, profesor, esa evidencia? Se llama el esqueleto de Lucy. ¿En dónde se ¿Por qué encontró? le llamaron así? Eso también lo vamos a explicar, pero más adelante, más abajito, ¿ya? Tranquilidad. El esqueleto de Lucy, ¿verdad? ¿Dónde lo encontraron, profesor? Lo van a encontrar en Etiopía, Afer. ¿En dónde? En África, ¿ya? Etiopía se encuentra en África. Y fue encontrado el esqueleto de Lucy por Donald Johanson y Taib. Donald Johanson y Taib encontraron al esqueleto de Lucy en el año de 1974. Hace 3.500 millones de años, ¿verdad? Existió esta especie. Esta especie del esqueleto de Lucy existió hace 3,5 millones de años. La estatura de Lucy era de 1,10 m. 1,10 m, ¿verdad? Profesor, ¿por dónde le da a usted? A mí me da casi menos, más abajo del hombro. 1,10 m. El cráneo era un cráneo más grande, ¿verdad? 450 centímetros. La edad aproximadamente por la estatura medía 20 años. Profesor, pero yo insisto, profesor,
¿Por qué lo llamaron así, profesor? De Lucy, la verdad que ese nombre tampoco me gusta, Lucy. ¿Por qué lo llamaron así, profesor? Ah, muy bien, buena pregunta, ¿verdad? Es que Donald Johansson y Taib estaban haciendo las respectivas muestras forenses, buscando, ¿verdad? Cuánto tiempo había durado, que estaba escondido, o en qué tiempo había vivido, y comenzaban a analizar, etc. Que mientras hacían esta operación, escucha bien, que mientras hacían esta operación, estaban escuchando música, ¿verdad? Estaban escuchando música y se movían y bailaban un poquito. ¿Y qué música era, profesor? Era la música de los Beatles. Era la música de los Beatles. Los Beatles es una banda de rock muy antigua. Pregúntale a tu mamá, a tu papá, a tu bisabuelo, a tu abuelito. Mamá, ¿tú has conocido a los Beatles? Abuelito, ¿tú has conocido a los Beatles? Sí, hijita, era una banda de rock sumamente buenísimo. Y en ese momento escuchaban, ¿verdad? Escuchaban mientras iban operando. Y por ahí, esa banda estaba sonando la música titulada, o venía en la letra, con la palabra Lucy. Con la palabra Lucy. Y dijeron, vamos a llamar a este esqueleto el esqueleto de Lucy. El esqueleto de Lucy. ¿Verdad? Y desde ahí, esta evidencia fue llamada el esqueleto de Lucy. Un dato muy importante. Un dato de gran importancia que espero que no te olvides. Yo te puedo preguntar, mira, o al final vamos a hacer esa pregunta, al final, ya, mira. Y el último, ahí está, a ver, ahí tenemos la evidencia del esqueleto de Lucy. Faltan huesos, creo, ¿no? Excelente. Un dato más importante. El esqueleto de Lucy no fue un esqueleto totalmente completo. Casi completo, casi, pero nunca completo. ¿Sí? Entonces, ahí está una fotografía, ¿verdad? Sobre el esqueleto de Lucy. Ya está. ¿Qué más? Y la última especie o evidencia del Australopithecus va a ser el Australopithecus africanus. ¿Cómo así, profesor? ¿En qué consiste el Australopithecus africanus? Hay muy poca información sobre él, pero ahí va, ¿verdad? Fue descubierta por Raymond Dart en el año de 1925 en Sudáfrica. Y ahí está la carita del Australopithecus africano, ¿verdad? Ahora yo te puedo preguntar, para cualquiera va la pregunta. ¿Cuál es el antecedente de la teoría del evolucionismo? La teoría del transformismo. Muy bien, Estefan. Excelente, hijo. Profesor, ya, bueno, como no, La en teoría, internet, la como mi teoría, internet se me había ido, no lo escuché. muy bien, Estefan. La teoría del transformismo. Otra pregunta, ¿verdad? Vamos a ver si estuvieron atentos por ahí. ¿Cuáles son los principios que utiliza Charles Darwin para su teoría? Que la naturaleza no Selección tiene natural y bien, ¿no? adaptación. Y también la adaptación. Muy bien. Natural. Selección natural y adaptación. Muy bien. ¿Alguien me puede decir en qué siglo se desarrolló la teoría del transformismo? 19. 19. 19. Eso, 19. ¿Alguien me puede decir en qué se basaba o cuál o en qué consistía el transformismo? ¿En qué ley se basaba? En la ley del uso y desuso de órganos. Muy bien, Estefan. En la ley del uso y desuso de órganos. Muy bien. profesor, Mi hijita. bueno, yo eso del transformismo y todo eso no lo he podido escuchar porque le digo de nuevo que se me ha ido el internet Claro, hijita, yo y entiendo. me botó del Zoom. Claro, hijita. Yo entiendo que es parte técnica. Muy bien. A ver, y la otra pregunta que puedo hacer es, mencióname una evidencia, ¿verdad? Mencióname una evidencia del Australopithecus donde exista restos óseos, donde exista restos óseos. No hay Entonces, respuesta. No, Ay, ay. perdón.
No hay restos óseos. Hay restos óseos. Mencióname una evidencia del Australopithecus, El esqueleto de Lucy. el esqueleto. Muy bien, Estefano. Muy bien. Escucha la pregunta. Mencióname una evidencia del Australopithecus donde exista, donde sí hay restos óseos, donde sí hay huesos. Mira, ve, acá te enseñé la imagen. Ahí está la imagen. Ahí están los restos óseos. ¿El esqueleto de Lucy era una evidencia? Lucy. Claro, ahí está, ve, esqueleto de Lucy. Mm, Evidencia A, pisada de la etnia ya. de Lucy, y C, Australopithecus africano. ¿Ya? Muy bien, Estefano. Sigue así, hijo. Hay que seguir, continuar, estar atento. Muy bien. Ahora sí empezamos con el género Homo. Con el género Homo o el género hombre. ¿Verdad? Profesor, ¿cuál será el primer género que existe? Será el Homo habilis. ¿Qué significa, profesor, Homo habilis? Homo habilis significa hombre hábil. Profesor, ¿y por qué se decía que era un hombre hábil? Porque construía herramientas, hacía herramientas. ¿Ya? No te olvides, el hombre hábil, ¿por qué es hábil? Porque construía herramientas, hacía sus herramientas. ¿Pero para qué, profesor? ¿Para tenerlo como adorno? No, para cazar. Para cazar. Apaga tu audio, por favor. Apaga tu audio. Muy bien. Entonces, eh, ya está. Muy bien. Entonces, por eso se consideraba hombre hábil, ¿verdad? El Homo habilis, hombre hábil, ¿por qué? Porque construía herramientas. Muy bien, muy bien, muy bien. Profesor, yo no le creo, profesor. Yo no le creo, profesor. Yo quiero que usted me muestre evidencias, ¿verdad? Ahí está el hombre hábil, ¿verdad? Yo quiero que usted me muestre evidencia, profesor, que en realidad ha existido el hombre hábil. Ya, está bien. Está bien, está bien, está bien. No te enojes, no te enojes. ¿Verdad? Profesor, ¿usted está bien, profesor? Usted habla solo, profesor. Yo no le pregunto nada, usted se pregunta y se responde. Sí, pues, de repente estoy... Sí, de repente estoy mal, ¿verdad? Ya está. Entonces, mira, evidencia, profesor, tenemos al hombre del lago de Turkana. Otra evidencia, vamos a tener el hombre del Dubai. Entonces, cuando hablamos del Homo habilis, vamos a hablar que existen dos evidencias. Existe el hombre del lago de Turkana y el hombre de Old Dubai. Profesor, la primera evidencia del Homo habilis dice el hombre del lago de Turkana. Y acá ustedes pueden observar que se ve el lago, ¿verdad? ¡Wow, profesor! ¡Qué lago tan... Mírame, se ve el lago de Turkana, ¿verdad? ¿Y dónde se encuentra, profesor, este lago de Turkana? Se encuentra en Kenia. ¿Dónde se encuentra en Kenia? Kenia se encuentra en África. ¿Ahí está? El hombre del lago de Turkana, ¿verdad? Se encuentra en Kenia, África. Profesor, ¿quién descubrió, quién encontró esta evidencia? La encontró Richard Leakey, hermano de Mary Leakey. Mira, wow, profe, qué chévere, ¿verdad? Ahí nomás, son parientes. Richard Leakey encontró, ¿verdad? Este arresto en el año de 1972. Cuando lo encontró, ¿qué hizo? Muy bien, vamos a aplicar la prueba del carbono 14. ¿Alguien me puede decir en qué consiste la prueba del carbono 14? Profesor, disculpa por interrumpir, pero no se olvide de nuestro examen. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Linares. A ver, entonces, profesor, ¿alguien me puede decir en qué consiste la prueba del carbono 14? ¿Para qué sirve? Para ver si habían restos o algo por ahí. No. Para buscar evidencias. Para buscar evidencias, no. Yo le voy a decir la respuesta correcta. Miren, es que Richard Leakey, una vez que encontró esta evidencia en el lago de Turkana, en Kenia, África, en el año de 1972, él va a aplicar un elemento químico llamado carbono 14, que le va a dar como resultado más adelante, ¿verdad? ¿Cuántos años de antigüedad tenía esos huesos, esos restos óseos?
¿Cuántos años de antigüedad tenía esos restos óseos? ¿Y qué descubrió? Descubrió que tenía 2,5 millones de años de antigüedad. Quiere decir que el hombre del lago de Turkana vivió hace 2.500 millones de años. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? 2,5 millones de años. Y acá ustedes pueden ver, profesor, ¿dónde se encuentra el lago de Turkana? ¿Verdad? El lago de Profesor, disculpe, ¿cómo se llama el experimento que hizo Richard Leakey? carbono 14. ¿Ya? Carbono 14. Muy bien. Entonces, Profesor, ¿eh? ¿hasta ahorita existe ese experimento? Hasta hoy en día existe. Y eso sirve para comprobar la antigüedad de años de cada resto fósil. ¿Ya? De cada resto fósil. Muy bien, acá podemos ver la imagen del lago de Turkana, ¿verdad? Una fotografía. Y por acá podemos ver que el lago de Turkana se encuentra en África, exactamente en Kenia, ¿verdad? En Kenia. Ya está, vamos a continuar con el origen del hombre. Y tenemos una evidencia también, acuérdate que el Homo habilis tiene la evidencia, dos evidencias, el hombre del lago de Turkana y el hombre del Dubái. El hombre del Dubái se va a encontrar en Tanzania, África. Y lo va a encontrar de nuevo Mary Lackey y Louis. Dos personas, Mary Lackey y Luis, en el año de 1959. Hace 1,8 millones de años esta especie existía. El hombre del Dubái existía. ¿Y gracias a qué? Al carbono 14 dio resultado 1,8 millones de años. Y mira, y tanto comenzaron a investigar los huesitos que habían quedado, que daban a conocer que el hombre del Dubái se alimentaba, o mejor dicho, era una especie carroñera. ¿Cómo así, profesor Carroñera? Se ¿Comía carne? alimentaba, claro, comía carne, pero carne ya podrida, carne pasada. Era un carroñero, ¿verdad? Carroñero. Ya está. Y por acá ustedes pueden observar, ¿verdad? Lo que es Olduvai, la zona de Olduvai. Ahí está. ¿Qué más, profesor? Ahora vamos a mencionar, ¿verdad? Una nueva especie. Ya hablamos de la especie del Homo erectus, que tiene como evidencias el hombre del lago de Turkana y el hombre del Dubái. Ahora vamos a hablar del Homo erectus. ¿Qué significa la profesión? Profesor, ¿no será Homo habilis? El O Homo se habilis, dijo Homo erectus que tiene como evidencia el lago de... claro, Profesor, el examen. sí, ya, muy bien, ya. Ahorita hablamos del Homo erectus. Anterior habíamos dicho Homo habilis y sus evidencias es el hombre del lago de Turkana y el hombre de Old Dubai, ¿verdad? Y el hombre de Old Dubai. Muy bien. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Ya nos quedamos en el Homo erectus. Me hacen recordar, por favor. Vamos a continuar la clase. Todavía hay mucho que explicar todavía. Ya, por si acaso, con imágenes, etc. Ya. Estamos explicando a detalle para que tú te puedas aprender sí o sí. Yo te puedo preguntar, ¿verdad? De repente, ¿dónde se encontró el hombre del Dubái? ¿En qué parte de África? El hombre del Dubái. Tanzania. El hombre del Dubái se encontró, ¿verdad? En Tanzania, ¿verdad? En Tanzania. ¿Y el hombre del lago de Turkana, en qué parte de África se encuentra? Kenia. 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 Y les doy un dato, el último dato, para terminar y quedarnos ahí. Si las primeras evidencias del Homo habilis, de la primera evidencia del género Homo, del género hombre, se ha encontrado en África, hoy en día podemos decir que África es considerada la cuna de la humanidad. ¿Por qué es considerada la cuna de la humanidad, profesor? Porque ahí aparecieron las primeras especies del hombre, del género Homo. África es considerada la cuna de la humanidad. Dime, hijo. No. Muy bien, hasta ahí nos vamos a quedar. El examen. Muy bien.